Hola, buenos días. Mi nombre es María de los Ángeles Romero Hernández y en este video hablaré sobre la distinción de contratos mercantiles y civiles. El contrato en general es un acuerdo entre partes por el que surgen derechos y obligaciones. Los contratos tienen las características. La primera, consensual. Se perfecciona el conocimiento de voluntad de las partes, aunque sea verbal. El segundo, bilateral, porque contamos con la existencia de dos partes, y el oneroso, pues supone una carga para cada una de las partes. Para celebrar un contrato es necesario que las partes tengan capacidad jurídica, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones y la capacidad de obrar, capacidad para poder ejercitar sus derechos y obligaciones. Dicha capacidad se alcanza con la mayoría de edad o mediante un negocio jurídico o resolución jurídica de emancipación. El contrato va a tener sobre todo una serie de elementos esenciales y fundamentales como consentimiento, que es la manifestación de la voluntad de las partes de celebrar un acuerdo. Es nulo el consentimiento prestando con violencia, intimidación o dolo. Puede ser escrito o verbal, existiendo el principio de libertad de forma. El objetivo que se refiere a la prestación realizada en ciertas condiciones y ha de ser ilícito, posible y determinado. Y por último, la causa, que es la razón por la cual se concierta el contrato. En la compraventa civil es la recepción de la cosa, por otro lado y por otra parte, la entrega de una cantidad de dinero. La causa ha de ser ilícita, posible y veraz. Por otro lado, los contratos mercantiles se entenderá por un contrato mercantil todo aquel que tenga por finalidad la concertación de un acto jurídico de comercio. Puede ser el acto de una compraventa mercantil, el contrato de sociedad mercantil, el contrato de permuta, seguro, entre otros que analizaremos a continuación. Los tipos de contratos mercantiles son: el objetivo de estos contratos tiene que ver con el comercio. El contrato de seguro, contrato de compraventa. En las compraventas mercantiles se sujetarán los contratantes a todas las estipulaciones ilícitas con las que hubieran pactado. Las consignaciones mercantiles. La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual una persona denominada consigne transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes a otra persona denominada consignatario, para que le pague un precio por ello o, en caso, venderlos en el término establecido, o se les resulta en caso de no hacerlo. Contratos mercantiles. Los contratos mercantiles también poseen elementos de validez, los cuales son capacidad de partes, la ausencia de vicios de consentimiento, la licitud en el objeto o fin del contrato, y la forma y en caso de que estos elementos no sean satisfechos en el contrato se produce la nulidad de él. Los tipos de contratos que existen son: los contratos civiles se caracterizan por existir un consentimiento de ambas partes, tienen un objeto o razón de ser del contrato y la causa de la obligación que se establezca. Entre ellos encontramos los siguientes tipos de contratos. Contrato de compraventa. La compraventa es un contrato por el cual una de las partes llama vendedor, transfiere o la otra a la propiedad de un bien, obligándose esta última, que es el comprador, el pago de un precio cierto y en dinero. El contrato a honorarios son los más comunes para establecer los términos y en condiciones de un trabajo donde no existe la subordinación. Los contratos de arrendamiento. Arrendamiento es el contrato por el cual una persona llamada arrendador concede a otra llamada arrendatario el uso o goce de un bien por tiempo determinado mediante un precio cierto. Contrato de nominación.
Dominación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente uno o más bienes. Y por último, hablaremos de la distinción de los contratos. La diferencia que existe entre ambos, en primer lugar, es la competencia de tribunales. En este caso es producir un litigio. En los contratos civiles de la competencia la tienen los tribunales civiles, mientras que en materia comercial los tienen los tribunales ordinarios, aunque existe una figura del arbitrario para tomar decisiones y llegar a un acuerdo. Al final los juzgadores mercantiles e uso incluso son competentes los juzgados federales. Segundo, según el tipo de compraventa. En el caso de los contratos civiles, la compraventa puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles, y los comerciales su principal característica especulizaciones mercantiles. En los contratos siempre absuye la voluntad de las partes, por lo que independientemente de lo que diga el Código de Comercio. 3. La ley que lo rige. Las materias civiles las rige el derecho común y civil, mientras las materias comerciales se rigen por el derecho mercantil. Un ejemplo de ello es la compraventa civil. Una persona compra en una tienda un aparato de aire acondicionado para su casa, mientras que por otro lado en la compraventa mercantil una persona compra 40 aparatos de aire acondicionado en una fábrica para revenderlos e instalarlos particularmente. Esto sería todo de mi parte para mi video. Muchas gracias.